Hola amigos, bienvenidos a mi canal, a vuestro canal Recetas Saludables y Sabrosas. Hoy vamos a preparar un pastel o pie de chocolate, pero sin huevos, sin azúcar, sin endulzantes artificiales, sin lactosa, sin gelatina y sin gluten. Pues ¿qué habrá dentro entonces? Os garantizo que si lo hacéis lo repetiréis muchas veces porque está delicioso, está cremoso, tiene 1000 sabores, es ligero y muy saludable. Pues vamos a ver cómo se hace este pastel tan delicioso. Con estos 4 melocotones vamos a hacer una compota saludable. Me han salido unos 250 gramos de compota y la he hecho con el zumo de medio limón y una cucharada de miel, pero podéis poner sirope o 20 gramos de crema de dátil. Se hace en 15 minutos a fuego bajo en una olla tapada con poca agua. Cuando estén blanditos, filtrad el jugo de cocción, pero no lo tiréis porque nos va a servir para algo luego. Bueno, pues ya tenemos la compota hecha y este es uno de los ingredientes principales de nuestro pastel. Bueno, pues los ingredientes son 6 cucharadas de cacao puro, 400 gramos de tofu firme, un poco de aceite de coco, 280 gramos de leche de coco, 3 cucharadas de maicena, harina de maíz, 130 gramos de dátiles o fruta deshidratada dulce, nuestra compota, 250 gramos, un poco de coco rallado para decorar, una pizca de sal, harina de almendra, 85 gramos, una cucharadita de levadura en polvo, y un hojaldre sin gluten como el que he encontrado, y parece ser que aunque no lleve la etiqueta de vegano, veo que no tiene ningún componente animal, por tanto voy a utilizar a partir de ahora hojaldres como estos, que son sin gluten y sin mantequillas animales ni nada, ni leche. Y lo voy a pintar con el jugo de cocción de la compota. También para decorar vamos a utilizar, por ejemplo, 2 barritas energéticas de estas que hice yo en mi canal para desmenuzarlo y ponerlo por encima, pero si no tenéis podéis utilizar una granola con un poco de copos de avena. Empezamos como siempre tamizando las 2 harinas con la sal y la levadura, aunque la harina de almendras será difícil de poderla tamizar, pero haremos lo que podamos y si no puede filtrarse, pues solamente la de maíz. Ahora en una licuadora o batidora o mini pimer vamos a triturar el tofu, los dátiles o fruta dulce, la leche de coco y la compota,
Que por cierto, si no tenéis compota de melocotón, también se puede hacer con compota de albaricoque. Ahora incorporamos la mezcla triturada con las harinas tamizadas y con movimientos envolventes vamos integrando bien. Ahora incorporamos el ingrediente principal, el cacao puro, y vamos removiendo bien, muy despacio, con movimientos envolventes. Cogemos un molde que pueda ir al horno, lo forramos con un papel y ponemos el hojaldre encima. En este caso, este hojaldre ya lleva un papel. Pues vamos a aprovecharlo, pondremos el papel y el hojaldre encima. Ahora con un poco de aceite de coco lo añadimos al jugo de cocción de la compota y vamos a pintar el hojaldre con este jugo. Incorporamos la mezcla de cacao sobre el hojaldre y con una espátula intentamos igualarlo un poco. Quería conseguir un buen contraste entre el blanco y el negro y he pensado de poner el coco rallado por encima y también las barritas energéticas desmenuzadas, aunque ya he comentado que si no tenéis podéis poner perfectamente copos de avena y de maíz y frutos triturados por encima y así haréis un crujiente muy bueno. Y ahora al horno, en la bandeja del medio, a 180 grados, unos 45 minutos. Tranquilos, cuando lo pinchéis con un palillo pensaréis que no está. Y bueno, está y no está a la vez. Lo que pasa es que tenéis que dejarlo que solidifique pues unas cuantas horas. Lo mejor es consumirlo al día siguiente.
Bueno amigos, a mí me encanta experimentar y sobre todo con ingredientes naturales y saludables. Y aquí tenéis un ejemplo. Espero que hayáis disfrutado con este pastel de chocolate vegano y con este vídeo. Espero que os suscribáis y le deis al me gusta, que compartáis para que más personas disfruten de esta receta y muchas gracias por verme hasta el final. Hasta la próxima receta. ¡Adiós!